Hola chicos, vamos a intentar resolver este ejercicio que es muy sencillo, pero vamos a ir analizando cada uno de los parámetros que lo componen, así como la marcha de rayos, para que lo podamos entender bien. Lo primero me hablan de un objeto de 10 centímetros de altura, que va a ser este objeto azul, ¿de acuerdo? Y me dice que se encuentra situado a 4 centímetros de una lente, y fijaos, me dice convergente. ¿Qué es eso de convergente? Las lentes convergentes se representan con esta flechita hacia afuera. Si fuera hacia adentro sería divergente. Para entender lo que es una lente convergente, lo primero que tenemos que poner es la dirección de la luz. Como tengo aquí el objeto y el objeto va a ser real, vamos a suponer que la luz viene de aquí, de izquierda a derecha. Pues bien, una lente convergente es aquella cuya potencia, fijaros, cuya potencia es mayor que 0. Y diréis, pero bueno, ¿y qué es eso de la potencia? Mirad, la potencia vale 1 partido por f'. Luego, si esto es mayor que 0, ¿qué es lo que indica? Que f' será mayor que 0. ¿Y quién es f'? F' es la distancia que hay exactamente de el vértice, que es este de aquí, a f', que sería esta de aquí, ¿veis? Una flecha que iría en este sentido. Fijaros, para que sea positiva, necesariamente f' tiene que estar en este lado de aquí, para que cuando yo dibuje la flecha, vamos a poner cuando yo haga esa distancia, ¿veis? ¿Veis? Yo podría decir, ¿veis? Que va en la misma dirección y por tanto es positiva. Aquí ya tengo el primer contratiempo, si nos damos cuenta. El primer contratiempo que tengo es que me dice que la distancia focal son 8 centímetros. ¿Pero a qué distancia focal se está refiriendo? ¿A f' o a f? Normalmente siempre hablamos que la distancia focal objeto, distancia focal imagen. Distancia focal objeto sería de aquí a aquí, al f objeto, y distancia focal imagen sería de aquí a aquí. Así que no me gusta muy bien cómo está expresado esto. Yo creo que es mejor que diga o bien cuánto vale la potencia de la lente, o bien que diga distancia focal imagen, para evitar problemas. Porque aquí realmente que me están diciendo que vale 8 centímetros sería f', vale 8 centímetros. ¿De acuerdo? Muy bien. Primera cosa que hemos entendido. La segunda, siempre que tengáis la posibilidad de realizar la marcha de rayo antes, os recomiendo que lo hagáis porque me ayuda. Si no puedo porque me faltan datos, pues no lo hago, ¿no? Pero si puedo hacerlo, yo os recomiendo que lo hagáis. Y esta marcha de rayo es muy sencilla. Porque se puede tomar 3 rayos, ¿de acuerdo? Vamos a recordarlos. El primer rayo será uno que entra paralelo y se pasará por f'. El segundo rayo, uno que pase por f, y ese rayo se va a ir paralelo, y el siguiente rayo, como si los dos medios este y este son el mismo, entonces cuando pasa por el vértice no se desvía. Y sería algo así. ¿De acuerdo? Bien, nosotros vamos a tomar un rayo amarillo para un rayo que entre paralelo al eje. Comenzamos. ¿Veis? Me tomo uno paralelo, tiene que pasar por la punta del objeto. Y ahora llega a la lente. Una vez que llega a la lente, yo sé que ese rayo está entrando paralelo, puesto que entra paralelo, necesariamente pasa o apunta a f'. En este caso va a pasar directamente por f'. Vamos a pasarlo. Sería algo así. ¿Vale? Ahí lo tendríamos. Y ahora, el siguiente rayo que podemos tomar, a mí me gusta más tomar el que pasa por F. Muchos de vosotros diréis, bueno, yo es que prefiero tomar el que está pasando por el vértice, que no se me desvía. Ya, pero ese tiene un pequeño problema. El pequeño problema que tiene es que si los medios no son los mismos, entonces las distancias focales no son las mismas y entonces ya eso no se cumple. Así que mi recomendación es que toméis uno que pase por F. Vamos a tomarlo. Tomamos uno que pasa por F, ¿veis? Aquí pasa por F, y ahora por la punta del objeto. Justo me estoy yendo al límite, ¿no? Y ahora me fijo, como pasa por F, necesariamente ese rayo tiene que salir paralelo. Vamos a dibujarlo, ¿veis? Sale paralelo. Y entonces me di cuenta de un detalle. Me di cuenta del detalle que no se van a cortar los rayos en el espacio aquí de la derecha. ¿Veis? No se me corta. Vamos a hacer un círculo a los que quiero que se corten. Quiero que se corte este, quiero que se corte este. Entonces, por aquí no se me cortan, cada vez se me van abriendo más. Entonces, lo que se cortarán serán sus prolongaciones. Y entonces vamos a poner la prolongación primero del amarillo y luego vamos a poner la prolongación del verde. Vamos a hacerlo. Primero me voy al amarillo, esto hay que poner las discontinuas, ¿eh? Y ahora me voy a la prolongación del verde. Intentamos ser lo más cuidadosos posible. Prolongación del verde. ¿Veis? Me voy aquí y veo dónde se cortan. Me di cuenta que se cortan aquí. Pues entonces ahí es donde se encontrará la imagen. Vamos a dibujar la imagen. Y me quedará tal que así. Uy, parece que me queda como encima del foco objeto.
Pues fijaos, me va a venir bien para explicar una cosa interesante. Claro, muchos de vosotros dicen, encima de esto, ¿cómo que encima del foco objeto la imagen? Bueno, pues lo primero que tenemos que darnos cuenta es del siguiente detalle. El plano, o sea, objeto, se encuentra en todo el espacio, aquí. Y el imagen se encuentra también en todo el espacio. Es decir, son como dos realidades que están una encima de la otra, pero no se tocan. Y diréis, ¿cómo que no se tocan? Sí, mirad lo que quiero deciros. Lo que quiero explicaros es que este, que sería mi objeto, se encuentra en el espacio objeto. Es decir, ¿quién le afecta? Le afecta su foco, le afecta su vértice. Y sin embargo, este de aquí, que se encuentra en el espacio imagen, ¿le afecta su foco? No, le afecta su F', no su foco. Es decir, el hecho de que haya caído justamente encima del foco no significa absolutamente nada, porque el foco se encuentra en el espacio objeto y la imagen se encuentra en el espacio imagen. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Realmente, el violeta no está encima del foco. Aunque parezca que sí, porque este se refiere al espacio objeto. Sé que parece un poco lío, ¿no? Esto yo a mi alumno le digo que es como Stranger Things. Es decir, son dos realidades, ¿no? Que confluyen en el mismo punto, pero no se tocan la una a la otra. Habría que pasar a través de un portal, que en este caso sería mi lente. Y lo que se encuentra en el espacio imagen no tiene nada que ver con lo que se encuentra en el espacio objeto. Es más, ¿dónde pondríamos nuestro ojo? Nuestro ojo tenemos que ponerlo aquí, ¿veis? Aquí estaría nuestro ojo, ¿vale? Es decir, la luz viene por aquí, se refracta y le llega a mi ojo. Entonces, mi ojo no ve el objeto. Mi ojo lo que ve es la imagen del objeto, porque el objeto se encuentra en el espacio objeto y mi ojo lo que ve es lo que se encuentra en el espacio imagen, una vez que ha atravesado la lente. Sí que parece un poco lío, pero pensadlo fríamente. Si yo pongo aquí mi objeto, yo no lo veo, lo que yo veo es su imagen. De hecho, ¿sabéis esto cómo se llama? Se llama una lupa. Es decir, cuando yo tengo aquí el bicho o lo que sea y le pongo mi lupa delante, yo no veo el bicho, yo veo el bicho ampliado, es decir, yo veo su imagen, ¿de acuerdo? Que se encuentra en el espacio imagen. Muy bien, pues ya una vez que tenemos la marcha de rayo, determinar ahora la posición y tamaño es verdaderamente sencillo, porque lo que vamos a usar es la ecuación de las lentes. ¿Cuál es la ecuación de las lentes? Pues menos 1 partido por S más 1 partido por S' es igual a 1 partido por F'. Y por otro lado, para el tamaño, beta' es I' partido por I, que en distancia se puede demostrar que vale S' partido por S. Y ahora tenemos que identificar quién es S y quién es S'. Bien, S sería la distancia que va desde aquí, fijaos, al objeto. Esto sería S. ¿Y quién es S'? La distancia que va del vértice a la imagen. Esa es S'. Si os dais cuenta cómo son las dos, fijaos, si la luz va así, entonces necesariamente tienen que ser negativas. ¿Veis que van en el sentido contrario? Luego son negativas. Y con respecto a las alturas, se considera positivo cuando va hacia arriba y negativo cuando va hacia abajo, ¿no? Pues vamos a hacerlo. Simplemente ya voy a sustituir. Y voy a decir, ¿cuánto vale S? Me dice que el objeto se encuentra a 4 centímetros de la lente. Luego será menos 1 partido 4, pero negativo. Menos 4. Muy bien, más S'. S' es justamente lo que tengo que calcular. S'. ¿Y esto a quién es igual? A 1 partido por la focal, que ya lo he comentado, que sería 1 partido por 8. Lo he puesto todo en centímetros, ¿vale? Se podría pasar a metros, pero así voy a obtener el resultado en centímetros. Y S', si realizo esto, me va a dar, muy sencilla esta operación, ¿eh? Menos 8 centímetros. Justamente me va a caer lo que habíamos dicho. Coincide con la distancia focal objeto, pero eso no tiene ningún significado en óptica, porque uno está en el espacio imagen y otro está en el espacio objeto. Por lo tanto, ya hemos visto dónde se encuentra. Nos ha salido bastante bien la marcha de rayos. Y ahora vamos a calcular la imagen. El tamaño de la imagen. Para calcular el tamaño de la imagen lo vamos a hacer aquí. Sería I'. Me dice que es lo que tengo que calcular. Y dice, tiene 10 centímetros de altura. Lo consideramos derecho hacia arriba, ¿no? Si lo consideramos hacia abajo no pasa nada, lo ponemos negativo. Y el otro también me saldrá negativo. Y esto es igual a S'. Hemos visto que S' vale menos 8, pues yo pongo menos 8. Y aquí abajo voy a poner que se encuentra a menos 4. Pues yo pongo menos 4. Y de aquí simplemente despejo I' y me va a dar 20 centímetros. Es decir, me va a dar bastante más grande. ¿Lo veis? La imagen la estoy obteniendo más grande. Ahora vamos a poner las características de la imagen. Las características de la imagen serían, ¿es real o virtual? ¿Os dais cuenta que los rayos
estos sólidos, que es cuando pasan a través de la lente, no pasan por la imagen, lo que pasan son sus prolongaciones. Bueno, pues esto es lo que se dice entonces que es una imagen virtual. También se dice que no se puede recoger en una pantalla, porque si yo pongo aquí una pantalla para recogerla, entonces impido que pasen los rayos a través de la lente y no se formaría la imagen. Así que para vosotros, cuando sean prolongaciones, virtual. Luego aquí tengo que la imagen sería virtual. Lo segundo es derecha, ¿lo veis? Me cae hacia arriba. Y es mayor que el objeto. De hecho, lo hemos visto, es básicamente el doble del objeto. Y nada más. Esperando que lo hayáis entendido y que no hayáis liado mucho con lo que es el espacio imagen y el espacio objeto. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Un saludo.